Que Dios le bendiga, jóvenes. A mí me sorprende a veces qué tan poco disponibles y dispuestos estamos los jóvenes para recibir la bendición. Eso es increíble. Que Dios le bendiga, jóvenes. Bien. Entonces, como saben y recuerdan, en las últimas semanas hemos estado hablando de algunos temas, si se le pudiera llamar básicos, que hemos estado escuchando desde el día que comenzamos a asistir a una iglesia. Y hemos hablado mucho acerca de la oración, hemos estado hablando del estudio de la palabra, hemos estado tocando algunos temas así completamente en los que se suele iniciar este camino en el que la mayoría de nosotros estamos caminando. Y hoy no va a ser para nada diferente, sino que hoy vamos a estar hablando acerca de la participación en la obra de Dios. Y yo quiero comenzarle con una historia. Ah, como les dije, vamos a estar hablando de la participación en la obra de Dios. Y yo le quiero hacer una historia a ustedes acerca de un hombre que tenía una marioneta. ¿Saben lo que es una marioneta, no? Se mueve ahí, y entonces el hombre le da los movimientos que él, según sus habilidades, quiera a la marioneta, que se mueva de la manera como él quiera. Pero ¿qué pasa? Este hombre quería que esta marioneta no simple y sencillamente se moviera cuando él quisiera, sino que comenzara a tener vida. Yo no sé en qué mundo vivía este hombre, pero posiblemente era el mundo de la maravilla, porque él quería que esta marioneta comenzara a tener vida, que comenzara a tomar decisiones propias y comenzara a hacer movimientos que dependieran totalmente de la marioneta y no solamente del hombre. ¿Qué sucedió? Que él pasaba mucho tiempo y diariamente se volvió una costumbre de que él, antes de irse a acostar, todos los días iba donde la marioneta y le decía, por favor, mañana vuélvete real. Todos los días, mañana vuélvete real. Todos los días, mañana vuélvete real. Hasta que un día, él entró al taller donde tenía su marioneta guardada y ahí la vio y se emocionó automáticamente. Tomó la marioneta, la puso en el piso, puso una patita de un lado y la otra patita de otro lado. Y como ustedes saben mucho cuento de hadas, ¿qué ustedes creen que pasó? ¿Se movió? No, se fue para el suelo. ¿Por qué? Porque la marioneta no tiene decisión. Y entonces de eso que vamos a hablar en este día es precisamente de que todo lo que sucede en nuestra vida pasa porque nosotros tomamos una decisión. Las cosas no pasan a la loca. No se hace eso. Entonces yo quería hacer esa historia para demostrarle de alguna forma que todo lo que sucede en este mundo, estoy hablando humanamente hablando, tiene que ver directamente con la decisión de una persona. El hecho de que estemos aquí en este lugar físico consta de múltiples decisiones que se han tomado. La decisión de haber comprado este local, la decisión de que este local se vuelva una iglesia, la decisión de haber puesto la silla de esta forma, las decisiones de haber puesto las paredes y un techo de forma de que nos podamos encontrar aquí. Así un sinnúmero de decisiones, todo lo que te envuelve a ti ha tomado decisiones. De hecho, esta sí es una historia real. La misma ropa que cada uno de nosotros tenemos puesta es una decisión, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, justo antes de yo venir para acá, cuando estaba poniéndome la ropa, yo iba a escoger un poloché que era rojo. Y entonces dije, después creen que yo soy escogidita y con lo mal que le fue en la Serie del Caribe, no quiero que lo piensen. Y entonces lo dejé ahí en el closet y me puse uno que ya se parecía un poco más a mí, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenía que relajarlo, lo siento. Entonces tenía que hacerlo, porque de hecho, las mismas Águilas Cibaeñas, el mejor equipo que existe, tomó la decisión de dejarle este año, ya sea el Liceo o al Escogido, y simplemente se descalificó desde el principio. Entonces, todo en este mundo sucede en base a decisiones, ¿no es verdad? Bien. En su propia casa, bien. Ya, está bien ahí. Que tú eres la estrella. Entonces, todo lo que nosotros hacemos se basa directamente en base a las decisiones que cada uno de nosotros tomamos.
Y no podemos hablar de decisión, no podemos hablar de lo que es involucrarse en el cuerpo de Cristo si no hablamos del término mayordomo. Y vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, en Nueva Traducción Viviente, y vamos a ver un poco de lo que ahí dice. Y dice así la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y voy a volver a mencionar esa última parte que dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y por esto que voy a hablar de mayordomía, y es porque cada uno de nosotros ya la mayoría sabemos y lo hemos escuchado y lo hemos hasta dicho o practicado de alguna forma u otra, sabemos que en este mundo nada nos pertenece a nosotros, todo es de mi Cristo, por Él y para Él, dirán los cantantes. Pero todo es de mi Cristo. Y yo simple y sencillamente soy un administrador de lo que Él me ha dado. Yo puedo administrar este cuerpo, puedo administrar mi tiempo, puedo administrar mis finanzas, puedo administrar lo que son los talentos, las habilidades que Él me ha dado, pero al fin y al cabo hay un solo dueño de todo eso, que es Dios. Nosotros no somos más que simples administradores de lo que ya Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y este es uno de los conceptos más fáciles de aprender y más difíciles de aplicar. ¿Por qué lo digo? Porque si no fuera tan difícil de aplicar, no nos sintiéramos tan mal cuando algo no sale como nosotros entendemos que debería de salir. Si entendemos que al fin y al cabo todo lo que hacemos, si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, es porque Dios así lo ha permitido y nos ha dado exactamente lo que necesitamos para cumplir con el propósito que Él quiere que nosotros hagamos aquí, pues entonces no hay que sentirse mal porque yo no tenga el talento que Él tiene, o porque yo no tenga todo lo cuarto que Él tiene, o porque X o Y o Z razón. Y entonces, eso era el primer tema que quería tratar antes de entrar de lleno a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero en todo momento, según lo que vayamos hablando, sin importar lo que yo vaya mencionando, recuerda esto, simplemente somos mayordomos. Entonces, yo les voy a dar unos segundos para que cada uno de ustedes piense en 3 cosas de las que humanamente son más valiosas para ustedes, cosas físicas. No me hable de que mi corazón es lo más valioso. No, o sea, posesiones, cosas que tú tengas, físico, tu celular, tu vehículo, lo que sea. Yo quiero que piensen en las 3 cosas que tú consideres más valiosas, que son las que tú más cuidas, que te pertenezcan. ¿Ya pensaron? ¿Ya todo el mundo tiene? Sí, claro que sí, porque la lista va a estar en blanco porque nada de eso te pertenece. ¿Y qué parte que no me han entendido? Voy a tener que darte el inicio de nuevo. Nada te pertenece, eso que tú crees que te pertenece y tú lo estás cuidando, no es para ti, tú lo estás cuidando para Dios. Bien, ¿se entendió ahora? Ok, ahora sí podemos seguir al próximo tema. ¿Sí? Pero yo dije que no piensen en cosas así, tú sabes. Entonces, pero era simplemente un calentamiento ahí porque les dije que para todo lo próximo que yo vaya a decir, recuérdense que simplemente somos mayordomos. En todo lo que pasa en este mensaje, tienen que tener eso en consideración. Entonces, como vamos a estar hablando de la participación de cada uno de nosotros en la obra de Dios, vamos a hablar, obviamente, de servir. No solamente a los demás miembros de la iglesia, sino de servir de manera general a los demás humanos con los cuales compartimos este mundo. Y vamos a ver 5 verdades que tienen que ver con el servicio. Y la primera de ellas, la primera para empezar, es que servir no es una sugerencia. Servir no es simple y sencillamente algo que Dios nos ha dado como una buena práctica. No es eso. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces solemos ver la palabra de Dios como los 10 mandamientos y un reguero de sugerencias. Porque solamente le prestamos más atención a aquellas cosas que la Biblia especifica clara y directamente que son pecados. Pero sin embargo, la Biblia está llena de todo lo que es la voluntad de Dios. Y todo lo que se aparte de la voluntad de Dios es automáticamente pecado. O sea que
esto no es simple y sencillamente una sugerencia, sino que es orden directa de Dios. Y si eso se nos hace un poco más difícil entenderlo, porque hay muchas veces que en la Biblia no te dice, si tú no haces esto, es pecado, pero parece que Santiago lo quiso resumir todo en el capítulo 4, verso 17, en la traducción al lenguaje actual dice, si ustedes saben lo que hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Automáticamente tú sabes qué es lo correcto, cuál es la voluntad de Dios para que tú te manejes de una forma en específico y tú no lo haces, ya tú estás pecando. Si lo que tú estás buscando es la palabra pecar, ahí está. Para que no lo busquemos como una excusa para no hacerlo. Porque cada vez que Dios ha dicho, haz esto, ya automáticamente nosotros sabemos cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios. No hacerlo, sea lo que sea que nos dio como orden Dios, automáticamente, es que dije mucho Dios, entonces ahí fue que viene el red. Automáticamente no hacerlo va a ser considerado pecado. Y el pecado, falta de santidad, y con falta de santidad nadie verá a Dios. Ok, entonces sabemos cuál es el resultado final de aquellas personas que viven de esta manera. El segundo punto es que no existe un trabajo más valioso que otro. ¿Y cuántas veces también escuchamos esto? Todos somos valiosos en la casa del Señor. Sin embargo, muchas veces anhelamos el ministerio de otra persona porque entendemos que ahí yo puedo sobresalir más. Entonces, vamos a ver un poco acerca de este punto, que vuelvo y repito, no existe un trabajo más valioso que otro. Todos somos parte de una unidad. No hay forma de que otra persona dentro de esta unidad fracase y yo gane. No hay forma porque somos uno al fin y al cabo. Toda la iglesia de Cristo es una. Y yo tengo un dicho que normalmente se lo digo a las personas con las que suelo trabajar algo que tenga que ver con computadora. Cuando yo escucho a la gente que se está quejando mucho de esta computadora no sirve, qué sé yo cuánto, yo les suelo decir que no hay computadora mala, lo que hay es mal usuario. Entonces automáticamente se suele callar la boca porque se da cuenta que si la computadora está reaccionando de esa forma es porque usted no se ha comportado de la manera correcta con la computadora. Si usted no le da el mantenimiento debido a su computadora, obviamente su computadora no va a actuar de la manera como ella está dispuesta a trabajar. Entonces, yo suelo decir eso muy seguido y esto lo quiero aplicar a lo que tiene que ver con el ministerio y es que no hay ministerios malos, sino malos ministros. No existe tal cosa como un ministerio que no sirve, sino que lo que hay es ministros que no están haciendo su trabajo en ese ministerio. Así que, miraron de lado, miraron para arriba, yo no sé qué fue lo que dije ahí, pero se entendió la idea, ¿no verdad? Ok, entonces yo quiero tomar como ejemplo una historia que está en el libro de los Hechos, que vamos a ir viendo. La historia es bastante larga, no la voy a leer entera, sino que voy a ir parafraseando un poco lo que sucedió y de hecho recientemente en nuestra congregación leyeron una parte de ella, así que no voy a hacerlo de nuevo. Y yo le voy a hacer la historia de los que fueron si no me equivoco, los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva que se designaron, por lo menos que están en el libro de Hechos. ¿Y por qué quiero hacer esta historia? Lo que quiero es que veamos cómo 7 personas son designados en la misma u ordenados en el mismo ministerio, se le puede llamar así, y tienen resultados totalmente diferentes uno de los demás. Y vamos a ir viéndolo. Lo que estaba sucediendo en Hechos 6 es que como la iglesia primitiva iba creciendo, sucedió lo que suele suceder donde hay mucha gente, se comenzaron a criticar. Entonces la crítica iba con respecto a, no se rían que ustedes saben, entonces la crítica iba con respecto a que a un grupo de personas se estaba dejando de lado lo que tenía que ver con el dinero que se le proveía para las necesidades diarias de cada una de esas personas. Y entonces trajeron este problema ante los apóstoles. Los apóstoles dijeron, óyeme, nosotros tenemos que salir a predicar y tenemos que hacer otros trabajos que tienen que ver con nuestra función principal. Busquen a 7 personas que ustedes consideran que sean gente buena de verdad
y vamos a ordenarla para que definitivamente ellos se encarguen de este trabajo. Y así nosotros nos podemos concentrar en lo nuestro y ya este problema no va a seguir sucediendo. Y dice el verso el versículo 5 del capítulo 6, que estas 7 personas, dice más cosas el verso, pero yo voy a mencionar los nombres solamente, eran Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estas eran las 7 personas que se escogieron para este trabajo. Vemos que está Esteban, está Felipe y 5 personas más. Así es como lo vamos a dividir de ahora en adelante en este fragmento. Estaban Esteban, Felipe y 5 personas más. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer así? Ustedes van a entender en un momento. Vamos a ver, las 7 personas estuvieron en el mismo ministerio, pero vamos a ver cómo se desarrolla cada uno. En el verso del 8 al 10 vemos más o menos lo que sucedió con Esteban. Dice en Nueva Traducción Viviente: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Cuál era el ministerio de Esteban? ¿Cuál era? Era un diácono, estaba al servicio. Y su función principal era precisamente con las personas dentro de la iglesia, porque tenía que ver con lo que era la repartición entre las personas que más lo necesitaban. Sin embargo, vemos que ninguno de esos hombres, y de hecho menciona de dónde son, y esos son lugares normalmente donde sale gente culta, gente con conocimiento. Y dice el verso 10 que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. O sea que Esteban estaba en un ministerio y mira cómo era. Más adelante, Esteban seguiría en este camino, a él lo meterían preso, y Esteban se iba a convertir en el primer mártir de la iglesia primitiva. El primer mártir es una persona que muere por sus creencias religiosas. Y Esteban se convertiría en esa persona. La primera persona que murió por las creencias que tenía de la iglesia primitiva. ¿Y cuál era el ministerio de Esteban? ¿Y su función principal dónde era? Dentro de la iglesia. ¿Y dónde lo mataron? ¿Y quiénes lo mataron? Gente que no estaba ni siquiera ahí. O sea, que si él creía que la iba a tener segura o la iba a tener tranquilo porque su función era en la parte de atrás, donde no se ve, no era del grupo que salía a predicar. Sin embargo, vemos cómo Esteban, aún con su ministerio, él sabía que había un propósito en su vida que no se iba a detener simple y sencillamente en la función que se le haya ordenado que tenía que ver con la iglesia. Porque él sabía que había una gran comisión que Dios había dejado para todo el mundo y no solamente para algunos. Entonces ya vimos a Esteban, este es uno de ellos. Luego tenemos Felipe. En el capítulo 8, desde el 26 al 40, vemos la historia de Felipe y el etíope. Muchos la conocemos. Ahí Felipe recibe el llamado del Señor a que vaya por un sitio. Ahí se encuentra con el etíope, le predica a esta persona y al fin y al cabo la persona acepta al Señor y todo nítido. Ratatá, mi hermano. El tipo hasta lo bautiza ahí mismo. ¿Cuál era la función de Felipe? ¿Dónde era que trabajaba su función principal? ¿Y dónde se encontró el etíope? ¿Qué él hacía ahí? En el camino por ahí, ¿no es verdad? Pero él no dice en ningún momento que él dejó su función de hacer su trabajo que se le había encargado en la iglesia. Simple y sencillamente, aparte de eso, él sintió el llamado del Señor ahí por un sitio y ahí inmediatamente supo lo que necesitaba ser hecho y lo hizo. Dice un poco más adelante en el capítulo 8, en el verso 40, que después de que el etíope fue bautizado, él miró para todos lados y Felipe había desaparecido. Lo dice la Biblia, búsquenlo. O sea, se desapareció, ¡fua! Desapareció. Y entonces dice el verso 40 que él apareció en otro lado. Entonces vamos a ver. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, o sea, que apareció allá, en la ciudad de Azoto.
predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. O sea, que el pana no se quedó solamente en lo que él entendía que debía hacer. Y una chulería más que se añadió. No, él siguió haciendo todo el trabajo que tiene que ver con la obra de Dios. Porque el que tú estés en un lugar fijo dentro de la iglesia no quiere decir que te exonera de todo el trabajo que tenemos como obreros de Dios para la obra completa, que es todo lo que tiene que ver con el salir, y vuelvo y digo, la gran comisión que ya Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y entonces le dije que habían 2 personas y 5 otros, ¿no verdad? Los otros 5 no lo mencionan más. ¿Por qué? Yo no sé. No puedo decir que no hicieron más nada, no puedo decir, no puedo asumir. Simple y sencillamente puedo decir que no se mencionan más. Ustedes entendieron ya el metamensaje dentro de esos 5, ¿no verdad? Entonces, vuelvo y digo, no puedo decir ni asegurar nada por el estilo, pero la realidad es que no hubo nada que se escogiera de lo que ellos hicieron para ponerse en la palabra fuera del trabajo básico, de su función básica que se le encargó en la iglesia. Así que no es cuestión del trabajo que te hayan escogido, que uno es más valioso que el otro. No, hermano. No existe tal cosa como mal ministerio. Lo que existe son malos ministros. Entonces, basándonos en esto, podemos asegurar de que todos tenemos trabajos en común, que es el predicar el evangelio, de dar discipulado, dar seguimiento a las personas que tenemos cerca. Todos tenemos ese tipo de trabajo, orar, cada uno de nosotros, estudiar la Biblia, preocuparnos por seguir creciendo en este camino. Todos tenemos un trabajo en común que todos, independientemente te lo digan o no te lo digan, tú estás llamado a hacerlo. Pero también tenemos funciones específicas dentro de la iglesia. Así como cada uno de nosotros tiene funciones personales que cada uno de nosotros tiene que cumplir, cada uno de nosotros también tiene funciones específicas dentro de la iglesia, donde normalmente hay que rendir más cuenta en las específicas aquí en la tierra, pero al fin y al cabo vamos a rendir cuentas por todas allá en los cielos. Así que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tanto un lado como el otro estén bien nivelados. Solamente porque a mí no me hayan nombrado en la congregación, en el ministerio de oración, no quiere decir que yo tenga que dejar de un lado mi oración personal en mi casa. Solamente porque a mí no me hayan nombrado en el ministerio de evangelismo, de seguimiento, no quiere decir que yo voy a dejar de predicar la palabra a mi compañero de trabajo. Pero así por el otro lado, no quiere decir que si a mí no me nombraron en la congregación para comenzar a servir como mujer en las puertas, como una función principal, no quiere decir que ya yo no pueda hacer absolutamente más nada porque eso es todo lo que rodea mi vida. No, tenemos que encontrar un buen balance y poder cumplir tanto con nuestras responsabilidades propias de cada uno por ser cristiano como las responsabilidades que tenemos en la iglesia, en la casa del Señor. Y entonces el tercer punto es que ninguno de nosotros es indispensable, pero Dios espera que trabajemos. Ninguno de nosotros es indispensable porque de hecho en varias ocasiones en la palabra de Dios podemos ver a una persona que fue escogido por el mismo Dios y el mismo Dios luego lo desecha. O sea, eso lo podemos ver en más de una ocasión. El caso más famoso porque usa la palabra desechar es el de Saúl, pero no es el único. O sea, podemos ver varios casos donde una persona es escogida y luego es desechada. Pero esto no quiere decir que Dios no quiere nada de ti. Esto no quiere decir que podamos agarrarnos de que, no, porque al fin y al cabo Dios desecha pila porque Él no necesita pila. No, Dios quiere que todos nosotros trabajemos de alguna forma u otra. Y yo quiero hablarle de, no sé si saben que existió una aplicación para el App Store cuando salió por primera vez el primer iPhone y salió el App Store y eso fue un boom de todas las aplicaciones que uno podía instalar. Ya ahora todo el mundo tiene eso, pero eso cuando salió inicialmente era un boom. Y una de las aplicaciones que salió en ese primer grupo es una aplicación que se llamaba I Am Rich. Literalmente traducido, yo soy rico. Y la aplicación valía $1,000 en el App Store. Y
la función de la aplicación era solamente una. Tú la bajabas, la pagabas, tú lo tenías en tu o sea, tú tenías el icono de la aplicación, como cualquier otra aplicación, y tú la abrías y tenía un fondo negro como con una luz roja, y nada más tenía un botón, que era un info, tú le dabas al info y te decía, más o menos, no me recuerdo exactamente, pero lo que decía es, yo soy rico, yo me lo merezco porque tengo cuarto. Más o menos esa es la idea. Ya. Eso era absolutamente todo lo que hacía la aplicación y valía $1,000. ¿No, verdad? Que era para rico. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo más gracioso del caso es que 8 personas la compraron, esa aplicación, antes de que la tumbaran del App Store. Y, y esas 8 personas se quejaron porque dijeron que eso era un tumbe. No, pues ¿cómo así? ¿Cómo me vienen a saltar con eso así? Y como dice Elías, obviamente, porque es un tumbe. Pues yo no creo que haya sido un tumbe. Sencillo, porque la aplicación nunca dijo que hacía más nada. O sea, yo no te vendí algo y tú esperaste algo diferente de lo que obtuviste. Yo te dije, la aplicación hace esto, con tú descargarla, tú vas a ser parte del grupo de personas que la descargó y vas a poder demostrar que tú eres rico. ¿Y qué hacía la aplicación? O sea, la aplicación hacía exactamente lo que decía. Ahora, que tú estuvieras de acuerdo a pagar $1,000 por eso, esos son tus problemas, revísate. Pero ya esos son tus problemas. Yo no me lo encuentro como un tumbe, porque un tumbe viene siendo que tú pagaste por algo y ese algo, o uno, no funciona, o dos, no llega hasta el límite que puede llegar. O sea, si tú pagaste por algo, que, qué sé yo, tú pagaste por un plan de internet y se supone que tú tienes que recibir 1 GB de internet. Estoy diciendo algo, un disparate. Y entonces el plan a los 500 megas ya está gritando de que se acabó el límite, qué sé yo cuánto. Ahí hay un tumbe, porque tú pagaste por algo y aunque sirve, no llega hasta el límite que debe de poder llegar. Y entonces, eso es en base a la aplicación que les acabo de mencionar. Pero entonces, recuerda que tú y yo también fuimos comprados. Y la persona quien nos compró a ti y a mí fue exactamente la misma persona que nos formó. Fue exactamente la misma persona que nos creó, nos dio una personalidad, nos dio un grupo de habilidades, nos dio un grupo de deseos, de anhelos, nos dio toda la forma perfecta tal y como cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué quiero ir con esta comparación que acabo de hacer? Dijimos que era un tumbe si algo no servía o no llegaba hasta el límite que podía llegar. La persona que nos compró a nosotros sabe exactamente cuál es el límite hasta donde podemos llegar. Y él pagó por eso. Así que estamos siendo nosotros acorde a ese pago que se hizo por cada uno de nosotros, o estamos siendo un tumbe. Crin, crin. Entonces, no eres indispensable, pero Dios espera que trabajes. El próximo punto, y este no me puedo cansar de explicarlo, y es que al integrarte en el cuerpo de Cristo, al servicio de Cristo, hay una cosa que tú vas a tener que aprender a hacer de inmediato, y es a lidiar con el desánimo. Como ministro vas a tener que aprender a lidiar con el desánimo. No puedo pintarlo todo como que es color de rosa, porque todo ministro tiene que aprender a lidiar con el desánimo. Esta es una de las realidades básicas con la que cada uno de nosotros tiene que aprender a convivir. Y si no has experimentado desánimo, yo pudiera decir que es por una de 3 razones. Una, no estás en ningún ministerio, no estás trabajando de ninguna forma. Está bien ahí, obviamente no ha experimentado las consecuencias de trabajar. O sea que no, el está bien ahí no era de que está bien, de que eso está bien, sino la comparación que acabo de hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, segundo, tal vez tienes muy poco tiempo en el ministerio, o sea, recién acabas de llegar. Es entendible que todavía no te haya llegado, pero te va a llegar. O tercero, no te has esforzado completamente y lo has cogido a la ligera. El que coge algo a la ligera, obviamente no le duele tanto la cosa y pudiera ser que no haya llegado a eso. Pero si tú no entras dentro de ninguna de esas categorías,
tú vas a tener que aprender de manera urgente a lidiar con el desánimo. Porque la realidad es que existen múltiples, y yo pudiera mencionar en 100 razones por las que uno se pudiera desanimar. Y voy a leer algunas que decidí escribir, pero no se limita ahí. Eso, desanimarse como ministro, puede venir por casi infinita la cantidad de razones. Y puedes que sientas que tu trabajo es en vano. Puedes que no, te sientas que no eres valioso. Puedes que no creas que tu trabajo está siendo valorado por tus superiores. O puedes que no creas que tu trabajo está siendo valorado por tus subordinados, o sea, las personas que están por debajo de ti. Tal vez no sientes que das la talla. Tal vez nada de lo que intentas te está funcionando. Tal vez no te sientes capaz de hacerlo o has cometido demasiados errores. Sea la razón que sea, eventualmente va a llegar el momento en el que te vas a sentir desanimado si estás dando el todo por el todo y tú sientes que algo no va de la manera que tú lo esperas. Y créeme que no todo va a ir de la manera que tú lo esperas. Todo el que está vivo en esta tierra sabe que las cosas no salen de la manera como uno lo espera, por lo menos no siempre. Así que llegará el momento en que vas a tener que aprender de alguna forma a trabajar con eso. Y yo personalmente he traído 2 puntos que a mí, vuelvo y digo, de manera personal, me han ayudado desde hace mucho tiempo a sobrellevarlo. Y la primera, una de las que suelo utilizar más, es poder buscar, tanto en la palabra de Dios como en casos de la actualidad, lo que son otras personas que han fallado, que se han equivocado, que han intentado y no han logrado, que han tomado decisiones absurdas y obviamente, ¿qué ha pasado? Se han ido de boca. Y aún así, eventualmente todo sale como Dios espera y como Dios quiere y al fin y al cabo el objetivo final se alcanza. Y yo le pudiera traer varios ejemplos que están aquí en la Biblia, pero hoy quiero traerles un ejemplo de un pastor, de hecho muy conocido por su trabajo con jóvenes. Doug Field se llama. Y voy a leer un párrafo de uno de sus libros que más me gusta, y lo voy a leer tal cual, no voy a ni siquiera tratar de explicar ni nada. Pero él dice, en 1979 yo era un obrero novato de jóvenes sin idea alguna de lo que estaba haciendo. Llevé a los adolescentes a película clasificada R. ¿Saben lo que son películas clasificadas R? Esas son las películas que o contienen mucha violencia o escena de sexo. Él llevé a los adolescentes a películas clasificadas R. Di una fiesta de jacuzzi en el bautisterio porque un muchacho de 12 años pensó que sería divertido. Le grité a un grupo de padres. Enseñé a un joven de 15 años a manejar usando el van de la iglesia. Y casi me arrestan por tener estudiantes menores en un club para personas de mayores de 21 años. Por suerte, mucho ha cambiado, pero desde entonces ha sido un viaje lleno de acontecimientos. Mi hermano, yo leo cualquiera de esas decisiones que él tomó y son decisiones que yo no sé cómo le entran en la cabeza a un líder de jóvenes. En serio. O sea, eso para mí no tiene sentido ninguna de ellas, pero él las consideró como buenas ideas en ese entonces, hasta al punto de llevarlas a cabo. O sea que lo que quiero decir con esto, y Doug Fields ahora, como le dije, un pastor bien famoso y precisamente mayormente por su trabajo con los jóvenes, ha escrito pila de libros, un tipo tiene cuarto ahí porque el que escribe muchos libros y se vende mucho, usted sabe que eso genera cuarto. Entonces, pero al fin, lo que quiero llegar es que mira cómo comenzó todo y aún así ha llegado bien. O sea, sus errores del pasado no han provocado que él se descarriara, o sea, descarriara no necesariamente del camino de Dios, sino del ministerio que Dios le había encargado. Si no han provocado que él se desanimara hasta un punto que dijera, voy a dejar todo esto. O sea, no, sino que él mismo decidió y siguió hacia adelante. Yo espero que con ideas mejores. Y gracias a Dios, mira dónde está en el día de hoy. Y este es una de lo que yo suelo usar para mí, decir, aun cuando yo tomo decisiones malas, aun cuando tomo cosas que después yo me veo y digo, ¿cómo, ¿de dónde me salió a mí en la cabeza que eso iba a funcionar?
Y puedo ver este tipo de casos y decir, tengo que seguir hacia adelante porque eventualmente mi experiencia y la ayuda del Señor va a hacer que todo lo que el final, el propósito final, se pueda alcanzar. Y la segunda forma que uso de manera personal se encuentra en Hebreos 12, verso 2. En traducción el lenguaje actual no lo puedo explicar más claro y dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando yo leo eso, automáticamente todo lo que estaba pensando se acaba. Porque ahí lo explica de una manera clara y sencilla. Pon los ojos en Jesús, enfócate en Él, porque al fin y al cabo, sí, nosotros tenemos una gran responsabilidad contra las personas que están alrededor nuestra, pero nuestra primer y más importante responsabilidad está en los cielos. Así que enfócate en quien está ahí, enfócate en quien fue que te mandó, enfócate en quien fue que te ordenó que hagas lo que estás haciendo. Y sigue hacia adelante, porque de verdad todo va a llegar a este quinto punto que voy, y es que todo esto es un gran esfuerzo, pero lo vale. Lo quinto que quiero decir acerca del servicio es que todo esto vale el esfuerzo. El trabajo afirma tu posición. El trabajo puede ser la diferencia en que tú continúes en la iglesia o dejes la iglesia. Yo lo puedo decir eso con toda la seguridad en esta boca. Que el trabajo puede hacer la diferencia entre que tú sigas en la iglesia o que dejes de estar en la iglesia. Yo puedo decir, vuelvo y digo con toda seguridad, que si no hubiera sido porque yo ni siquiera sé cuántos años, yo me sentaba ahí en ese lado y mi hermano ya trabajaba aquí en la iglesia y una de las cosas que él hacía era hacer las proyecciones en ese entonces cuando se usaban las transparencias. Y él tenía que ir atrás, a cabina, donde estaban los equipos. Y me dijo en un momento, véngame el favor ahí, pasa esto ahí. Desde ese momento comenzó mi ministerio aquí en esta iglesia. Y puedo decir que en la obra del Señor de manera general. Y recuerdo que poco después, la semana después, yo no entendí que eso era mi trabajo. Yo entendí que yo le hice el favor por ese día. Así que, ¿qué pasó? Comenzó la primera canción y no había ninguna proyección ahí puesta, porque yo no entendí que ese era mi trabajo. Y cuando tanto él como algunos de los jóvenes que estaban atrás vinieron, hey, ¿qué fue? ¿No pusiste la proyección? Y yo, era a mí que me tocaba. Yo, ¿cómo así? ¿Por qué no te dije? Pues está bien, está bien. Y desde ahí en adelante, semana tras semana, yo llegaba aquí temprano, aseguraba que todas las canciones estén listas, si no la cambiaban. Y entonces tenía que ir allá arriba a imprimir porque vuelvo y digo, era con transparencia, ahora uno la puede hacer digitalmente. Tenía que ir allá arriba a imprimirle la transparencia y venir a traerla rápidamente. Y ya ese era mi motivo de todas las mañanas tempranito estar en la casa de Dios. No quiero decir que eso funciona para todo el mundo, pero sí puedo decir que el ministerio puede ser la diferencia entre que tú sigas en el camino o te apartes de él. El trabajo restaura. No, lo que es el sacrificio de alabanza cuando trata de ministrar es una cosa casi increíble. Nada más puedo decir que no es increíble porque lo creo, porque lo he vivido. Y es porque el tú tener que decirte, tal y como le decía el salmista, alma mía, bendice a Jehová, y forzarte a ti mismo aún en contra de lo que tú quieres tal vez en ese momento o lo que tú estás sintiendo en ese momento, y olvidarte de todo eso y tener que ponerte en actitud de servicio, en actitud de adoración, aunque tu cuerpo no necesariamente quiere. Mi hermano, eso restaura el cuerpo. El trabajo te da sentido. El que no sirve, no sirve. El trabajo dignifica. Eso lo dice la palabra de Dios. El trabajo le da valor, un valor extra
a cada uno del que lo pone en práctica. El trabajo sana y el trabajo te llena de satisfacción. No hay pocas cosas que se sientan tan bien como tú haberte esforzado, dar lo máximo de ti para que algo salga a la perfección y al final al cabo salga a la perfección. Hay pocas cosas que se sientan tan bien como esa satisfacción que viene. Para finalizar, en Hebreos 6:10, en Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él y sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Si todavía te faltaba alguna razón para querer motivarte a hacer lo mejor para Dios, recuerda que Dios no es injusto. Dios nunca va a olvidar lo que tú has hecho por Él. De hecho, según lo que podemos ver en la Biblia, Dios puede olvidar lo malo que has hecho, pero no olvida lo bueno que has hecho. Eso es todo lo contrario a cómo el humano se maneja. Porque el humano normalmente olvida rápido lo bueno que has hecho y recuerdas para siempre lo malo que has hecho. Sin embargo, en la Biblia podemos ver una y otra vez, de hecho, se habla de lo que es borrón y cuenta nueva. Es como que Dios simple y sencillamente no se recuerda, no, eso nunca pasó por su mente, lo malo que tú habías hecho. Sin embargo, lo bueno que tú habías hecho, aquí mismo dice, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Y antes de que sigamos, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio, yo quiero que me acompañen a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres tan bueno. Rey de gloria, Rey de justicia, Rey de majestad, ese eres tú, Señor. Soberano en todas las decisiones que tomas. Pero ¿quién somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros? ¿Quién somos para que tú quieras siquiera que nosotros trabajemos de la mano contigo? ¿Quién somos nosotros para que tú te preocupes por levantarnos cuando hemos caído? ¿Y quién somos nosotros para que tú mismo nos capacites y nos des un propósito tan grande como es el propósito de llevar el Evangelio, Señor? Ayúdanos, Señor, porque definitivamente sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a ser buenos mayordomos. Ayúdanos a administrar bien lo que tú nos has dado y lo que has puesto en cada una de nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo y aprendiendo más de lo que es la voluntad tuya. Ayúdanos, Señor, a seguir manejándonos de la mejor manera, Señor, y danos el ánimo y la fuerza que necesitamos cuando sentimos que ya no podemos dar más. Ayúdanos, Señor, porque por nosotros mismos no podemos. Siempre pon a nuestro lado personas que estén atentos a nosotros y que puedan venir y en confianza como la unidad que somos, darnos una palabra que venga de ti o reforzarnos en este camino, porque todos en algún momento u otro lo necesitamos. Sigue poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros el deseo de seguir trabajando en tu obra, Señor. Pon en nosotros el deseo de seguir resolviendo las cosas que nosotros tenemos que resolver en este mundo, Señor. Para que algún día podamos estar frente a ti y tú puedas llamarnos siervo fiel, siervo bueno. Porque lo mucho que nos diste, lo mucho lo pudimos practicar, lo mucho lo pudimos a multiplicar y ahora te podemos devolver el 100 por 1. Pero ayúdanos, Señor, porque vuelvo y digo, nada de esto es posible sin tu ayuda. Mantente a nuestro lado siempre, en todo momento, y nunca, 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 nunca permita que vayamos solos. Cuando tú nos envíes, cumple tu palabra y respáldanos, Señor. Danos la responsabilidad de aceptar y trabajar en base a lo que se nos ha ordenado, Señor. Y danos la humildad y la paciencia de ser obedientes en todo.
porque esta carne es débil y muchas veces quiere ir en contra de lo que es tu voluntad. Guíanos, Señor, con esta que es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.